Hola, en esta ocasión vamos a ver operaciones combinadas con decimales. Previo a realizar las operaciones o los ejercicios propuestos, lo que hay que entender son una jerarquía de operaciones. Tienen ahí presente qué es lo primero que debíamos hacer, ¿sí? Cuando se trata de mezclar operaciones, siempre hay que tener en cuenta qué es lo primero que se resuelve. Y la jerarquía nos ayuda en eso. Y nos dice que primero debemos hacer signos de agrupación si encontramos potencias y radicales luego continuaremos con multiplicaciones y divisiones y lo último que haremos son sumas y restas. En este video vamos a partir desde lo más simple que son simplemente teniendo sumas y restas. Entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos un primer ejercicio donde pueden observar que solo tenemos mezcladas sumas y restas o números positivos y negativos si queremos entenderlo de mejor manera. La manera más simple de resolver esto es agrupando por su signo. Es decir, vamos a identificar cuáles son los números que tienen signo positivo y los agruparemos, significa sumaremos y tendremos un solo resultado positivo. Vamos a identificar quiénes son los números que tienen signo negativo, los agruparemos, es decir, los sumaremos y tendremos un solo número que representa los números negativos. Entonces, para ello, debemos entender que los signos se encuentran al lado izquierdo de los números. Si miramos al lado del 12,3 a su izquierdo, entendemos que este número es negativo. El 0,75 a su lado izquierdo tiene el signo más, este número es positivo. El 0,6 a su lado izquierdo tiene el signo menos, por lo tanto es negativo. Y el 2,35, si miramos a la izquierda no encontramos nada, pero cuando empieza el número y no tiene ningún signo, está sobreentendido que el número es positivo. Dicho eso, pues entendemos que 2,35 es positivo y 0,75 también es positivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a agrupar. ¿Qué significa? Sumarlos. Recuerden que para sumar lo fundamental es que la coma coincida. En este caso tenemos 5 más 5, 10, escribo el 0 y llevo 1. 3 más 7, 10 y 1 que llevaba 11, escribo el 1 y llevo 1. 2 más 1 que llevaba sería 3, es decir, que en total de positivos tenemos 3,10. Escribimos 3,10 y luego escribiremos el signo menos debido a que lo segundo que vamos a hacer es identificar el signo negativo, los elementos del conjunto negativo o los números negativos que significaría lo mismo. Ya lo habíamos dicho antes, negativo es 0,6 y negativo es 12,3. De la misma forma, los vamos a agrupar y los sumaremos. Entonces, 12,3 lo agruparemos con 0,6 y lo sumaremos. La razón de sumar es porque pertenecen al mismo conjunto. Ambos son números negativos. 3 más 6 es 9, pongo la coma, sería 2 y sería 1. Es decir, el total de números negativos son 12,9. Y lo escribimos aquí. Listo. Una vez que tengamos un solo número positivo y un solo número negativo, finalmente entre los dos lo que tendremos que hacer es restar. Para ello, primero debemos identificar la respuesta con qué signo nos va a sobrar. Y básicamente, para ello lo que debemos hacer es mirar los números sin tomar en cuenta el signo. Entonces, miramos 3,10 y 12,9. Sin tomar en cuenta el signo, obviamente vemos que más elementos tiene 12,9 que 3,10. Por lo tanto, a este número es el que le va a sobrar después de restar estos dos números. Y significa en este caso que mi respuesta será negativa y procedo a la resta. En la resta, no olvidemos que lo fundamental es que, como minuendo, esté el número que tenga más elementos y como sustraendo el que tenga menos elementos. Lo segundo importante es que debemos igualar cifras decimales y ahora sí lo vamos a restar. 0, 1 para llegar a 9, 8, 3 para llegar a 12, sería 8. Y tenemos el resultado.
¿Cierto? Hacemos una corrección aquí. Sería 9. El resultado final será 9,80. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que debemos hacer? Cuando tenemos una combinación de signos, ¿sí? Lo que hay que hacer es identificar el conjunto positivo y tendremos el resultado positivo. Identificar el conjunto de números negativos y tendremos resultado negativo. Y finalmente, entre esos dos conjuntos se restarán y quedará el signo del conjunto que tenga más elementos. Es decir, sin tomar en cuenta el signo, ¿quién tiene más elementos? Y eso sería lo que hay que hacer en este tipo de ejercicios. Vamos a explicar un segundo ejercicio y no olvidemos los tres pasos. Paso 1, identificamos elementos positivos o números positivos. Los sumamos y te ponemos el resultado. Paso número 2, identificamos los números negativos, los sumamos y ponemos el resultado negativo. Finalmente, entre esos dos conjuntos de números los vamos a restar y mantener el signo del conjunto que tenga más elementos, es decir, sin tomar en cuenta el signo, quién tiene más elementos. Vamos a hacerlo. Nuevamente, a la izquierda encontramos los signos, el sería negativo, este sería positivo y este sería negativo. Entonces, vamos a tomar los positivos, que sería 17,8 y 0,29. No olvidar que la coma debe coincidir y en la suma no es obligatorio igualar las cifras decimales, pero pueden hacerlo para tener un mejor orden. Sería 9, 10, llevo 1, 8 y 1. Es decir, en total de números positivos tengo 18,09. Escribo el menos directamente porque lo segundo que voy a hacer es identificar los números negativos y por ende me saldrá como resultado números negativos. Entonces, ¿quiénes son negativos? Es el 1,2 y es del 0,81. Nuevamente, si deseamos podemos igualar cifras decimales, no es obligatorio en la suma, pero podemos tener un mejor orden. Sería 1 en el centésimo, 10 en el décimo, escribo el 0 y llevo 1, y 2 en la parte entera. Es decir, en total de negativos tenemos 2,01. Ahora, ese sería el segundo paso. El tercer paso es identificar la respuesta en base a resto. ¿Ya? Ahora, sin tomar en cuenta el signo, lo que hay que ver es qué conjunto de números tiene más elementos. En este caso, positivo, y la respuesta será positivo. No es necesaria poner el más, debido a que, como ya es la respuesta, está sobreentendido si no lo pongo. ¿De acuerdo? Entendiendo qué signo me va a quedar como respuesta, procedemos a hacer la resta. Tomamos 0,09. No olvidemos que hay que coincidir la coma e igualar cifras decimales. En este caso, ya están iguales y procedemos a la resta. 1 para llegar a 9 sería 8, 0 para llegar a 0 sería 0, 2 para llegar a 8 sería 6 y 0 para llegar a 1 sería 1. Mi respuesta sería 16,08. ¿Sí? No olvidemos los tres pasos. Identificamos positivos, resultado positivo. Identificamos negativos, resultado negativo. Y finalmente se resta entre esos dos conjuntos y tendremos nuestra respuesta. Sería todo por hoy y esperamos en nuevos videos.